¿Alguna vez has sentido que un solo instante puede cambiar el curso de toda tu vida? Imagina esto. Estás en la habitación de uno de los hoteles más lujosos de Barcelona. La lluvia golpea con fuerza los ventanales y de repente la ves. Una mancha de sangre en las sábanas blancas que lo cambia todo. ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Llamarías a recepción indignado? O quizás, como nuestro protagonista, te quedarías paralizado intentando entender lo que está sucediendo. Alejandro Montero no era un hombre cualquiera. A sus 38 años, este empresario madrileño había construido un imperio inmobiliario que muchos envidiarían. Apartamentos de lujo en las mejores zonas de Madrid, complejos turísticos en la costa mediterránea, oficinas en los distritos financieros más exclusivos. Su firma era sinónimo de éxito y prestigio. Sin embargo, mientras ajustaba el puño de su camisa italiana, hecha a medida, y contemplaba las luces de Barcelona a través de la ventana empañada, un pensamiento no dejaba de rondar su mente. ¿De qué sirve tener todo cuando te sientes tan vacío por dentro? Antes de empezar, por favor dale like al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante descubrir quién se une desde diferentes lugares. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver las relaciones humanas para siempre. La historia de Alejandro no comienza realmente en esa habitación de hotel. Comienza 2 meses antes, cuando descubrió que Valeria, la mujer con quien estaba a punto de casarse, solo estaba interesada en el número de ceros en su cuenta bancaria. El día que encontró aquellos mensajes en el teléfono de ella, hablando con su amiga sobre cómo planeaba gastar su dinero después de la boda, algo se rompió dentro de él. No fue solo su corazón, sino su capacidad para confiar. ¿Te ha pasado alguna vez que crees conocer completamente a alguien solo para descubrir que era una ilusión? Esa noche, en el Hotel Majestic, mientras el maître lo guiaba hacia su mesa en el exclusivo restaurante, Alejandro observaba a las parejas que cenaban envueltas en un aura romántica, sonrisas cómplices, manos entrelazadas sobre la mesa, miradas que parecían contener promesas eternas. Pero él solo podía preguntarse, ¿cuántas de esas sonrisas esconden un interés oculto? ¿Cuántas de esas promesas se desvanecerían ante la primera dificultad? Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque el encuentro que estaba a punto de tener Alejandro esa noche cambiaría completamente su visión del mundo. Un encuentro casual, una copa de vino derramada, una joven con ojos sinceros que no parecía reconocer al famoso empresario. Y más tarde, esa inquietante mancha de sangre en las sábanas que desencadenaría una serie de acontecimientos que nadie podría haber previsto. ¿Cómo reaccionarías tú al descubrir el secreto que escondía a aquella joven? ¿Y qué pasaría si ese secreto fuera solo el primero de muchos? La historia de Alejandro Montero nos enseña que a veces las personas que parecen más transparentes guardan los secretos más oscuros. Si esta historia te ha atrapado tanto como a mí, te invito a suscribirte al canal. Aquí exploramos las complejidades de la mente humana y las relaciones que nos marcan para siempre. Mientras Alejandro analizaba el menú, algo interrumpió sus pensamientos. Disculpe, ¿podría prestarme un pañuelo? He derramado vino en mi vestido. Aquella voz suave lo obligó a levantar la mirada. Frente a él, una joven de ojos color miel y cabello castaño intentaba controlar el desastre en su elegante vestido verde esmeralda. Sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de contener la mancha rojiza que amenazaba con expandirse por la delicada tela. Hay momentos en la vida que parecen insignificantes, pero
que marcan el inicio de una transformación profunda. Este era uno de ellos, aunque Alejandro aún no lo sabía. La sinceridad en aquella mirada color miel contrastaba radicalmente con todas las personas calculadoras que solían rodearlo en su mundo de negocios y apariencias. Por supuesto, toma los que necesites, respondió extendiendo los pañuelos de su mesa. La observó mientras intentaba salvar su vestido con movimientos nerviosos. ¿Nerviosa?, preguntó con una sonrisa cálida que sorprendió incluso a él mismo. Hacía tiempo que no sonreía así, con genuino interés. Un poco, confesó ella con una sonrisa tímida. Me llamo Lucía Vega, soy diseñadora de Sevilla. Esta es mi primera cena de trabajo en Barcelona y, para ser honesta, lugares tan elegantes como este me intimidan un poco. Es curioso cómo a veces las personas más auténticas son aquellas que no temen mostrar su vulnerabilidad. La mentalidad de Alejandro, siempre analítica y desconfiada, comenzaba a experimentar una sutil fisura ante la transparencia de esta mujer. Alejandro Montero se presentó, extendiendo su mano. No deberías sentirte intimidada. Al final del día, todos somos personas buscando conexiones reales, aunque algunos lo hayamos olvidado. Lucía le explicó que había viajado desde Sevilla para una reunión importante con un cliente potencial que había cancelado a última hora. En lugar de quedarme en la habitación lamentándome, decidí aprovechar para conocer el famoso hotel, continuó ella. Aunque ahora me siento un poco perdida en este ambiente tan exclusivo. La palabra exclusivo salió de sus labios como si fuera algo ajeno a su mundo, y esa autenticidad golpeó a Alejandro como una revelación. ¿Cuándo fue la última vez que conoció a alguien que no intentaba impresionarlo o sacar provecho de su posición? La decisión que tomaría a continuación cambiaría el rumbo de ambas vidas, desencadenando una serie de eventos que ninguno podría haber anticipado. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que sucedió entre Alejandro y Lucía nos muestra algo fundamental sobre las conexiones humanas. A veces, las verdades ocultas que descubrimos en los demás no son necesariamente oscuras o amenazantes. Pueden ser rayos de luz que iluminan partes de nosotros mismos que habíamos olvidado. En un mundo donde las relaciones suelen estar teñidas de interés, ¿qué ocurre cuando dos personas se encuentran en circunstancias que les permiten ser completamente auténticas? Es posible reconocer la sinceridad cuando estamos acostumbrados a la manipulación. El viaje de autodescubrimiento que estaba a punto de comenzar para Alejandro nos enseña que a veces las revelaciones más importantes vienen de donde menos lo esperamos. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre alguna vez que un encuentro casual cambió tu perspectiva, escribe en los comentarios. Los encuentros casuales no existen. ¿Te gustaría cenar conmigo? Las palabras salieron de la boca de Alejandro antes de que pudiera pensarlas demasiado. Era una mente fuera de carácter para un hombre que había construido murallas alrededor de su corazón durante años. Prometo ser mejor compañía que un cliente de negocios que no se presenta, añadió con una sonrisa genuina. Lucía lo miró con cierta cautela, estudiando su rostro. No me conoces. Podría ser una estafadora, respondió con franqueza que resultaba refrescante. Y tú podrías tener razón, concedió él. Pero algo me dice que vale la pena correr el riesgo. Es fascinante cómo el universo conspira para colocarnos frente a personas que tienen el poder de desafiar nuestras creencias más arraigadas. En ese momento, Alejandro estaba tomando una decisión intuitiva que contradecía toda la cautela que había cultivado tras su dolorosa experiencia con Valeria. Era como si una parte más profunda de su ser reconociera algo valioso, algo auténtico en esta mujer. Durante la cena, la atmósfera entre ellos se transformó. Lo que comenzó como
Un encuentro casual evolucionó en una danza de ideas y revelaciones. Lucía hablaba con pasión sobre sus proyectos para pequeños negocios en Sevilla, describiendo con entusiasmo contagioso cómo ayudaba a emprendedores locales a crear identidades visuales que reflejaran el alma de sus negocios. Para mí, el diseño no es solo estética, explicaba ella mientras sus ojos se iluminaban. Es descubrir la esencia de cada proyecto y traducirla en algo visual. Es como ser traductora de sueños. Alejandro se sorprendió a sí mismo compartiendo detalles sobre sus propios emprendimientos millonarios con el mismo fervor que ella mostraba por sus modestos proyectos. La jerarquía financiera que solía separar sus mundos se desdibujaba en una conversación donde lo único que importaba era la pasión genuina por crear. Lo que más me impresiona de ti, comentó Alejandro mientras compartían un postre de chocolate, es que me miras directamente a los ojos cuando hablas. La mayoría de las personas solo intenta calcular cuánto valgo. La observación quedó flotando entre ellos, cargada de significado. Era una confesión velada sobre la soledad que acompaña al éxito, sobre cómo el dinero a menudo distorsiona las conexiones humanas. Tal vez porque para mí solo eres Alejandro, un hombre interesante que salvó mi vestido del desastre del vino, respondió ella con una naturalidad que lo desarmó por completo. En ese preciso instante, algo cambió en el interior de Alejandro. Como una semilla que germina en tierra fértil, sintió que se abría una posibilidad que creía perdida, la de ser visto por quien era realmente, no por lo que poseía. Es una de las paradojas más curiosas de la vida. A veces necesitamos que un extraño nos mire de verdad para recordar quiénes somos en esencia. Cuando la lluvia finalmente amainó, algo había cambiado en el aire entre ellos. Las horas habían pasado volando entre conversaciones profundas y risas sinceras, como si se conocieran de toda la vida. «Te acompaño a tu habitación», ofreció Alejandro, sorprendido por la naturalidad con la que las palabras fluían entre ambos. En el ascensor, el silencio que los envolvió no resultaba incómodo. Era un silencio cargado de significado, de esa extraña electricidad que surge cuando dos almas se reconocen mutuamente. No era solo atracción física, aunque ciertamente estaba presente. Era algo más profundo, una conexión que trascendía lo ordinario y que ambos, sin necesidad de verbalizarlo, identificaban como algo extraordinariamente raro. Hay silencios que comunican más que 1000 palabras, momentos suspendidos en el tiempo donde las máscaras caen y nos permitimos ser vulnerables. Este era uno de esos instantes sagrados donde el universo parece detenerse para observar una posible transformación en el destino de dos personas. Habitación 487, murmuró Lucía cuando las puertas se abrieron. Alejandro la acompañó por el pasillo silencioso, consciente de cada paso, de cada latido acelerado en su pecho. La decisión que tomaría en los próximos minutos podría alterar el curso de su vida, y por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de la incertidumbre que eso implicaba. En la puerta de su habitación, Lucía se giró para agradecerle por la velada. Sus ojos se encontraron y sin necesidad de palabras, Alejandro tocó suavemente su rostro con una delicadeza que ni él mismo sabía que poseía. ¿Puedo?, preguntó en un susurro casi inaudible. La respuesta de ella no fue verbal. Simplemente se acercó, eliminando la distancia entre ambos. El beso que siguió no fue precipitado ni hambriento, sino suave, profundo, lleno de promesas no dichas que ambos entendieron perfectamente. Era como si un contrato invisible se hubiera firmado entre sus almas, un pacto que cambiaría el rumbo de esa noche y de muchas otras por venir. «Entra», susurró Lucía al separarse, abriendo la puerta de su habitación. El espacio
estaba sumergido en la penumbra dorada de las luces de Barcelona que se filtraban a través de las cortinas entreabiertas. Alejandro cerró la puerta lentamente, sintiendo que cada gesto adquiría un significado ritual en este momento suspendido en el tiempo. Lucía caminó hasta la ventana, observando el paisaje urbano nocturno. Nunca imaginé que podría sentirme así con alguien que acabo de conocer, confesó sin girarse, como si la vulnerabilidad de esas palabras fuera más fácil de expresar mirando hacia el exterior. Detrás de las decisiones más impulsivas se esconden a menudo las verdades más auténticas sobre nosotros mismos. En los bastidores de nuestra mente racional existe una sabiduría intuitiva que reconoce lo que es correcto para nosotros, incluso cuando contradice todas nuestras normas autoimpuestas. Alejandro se acercó por detrás, tocando suavemente los hombros de Lucía. La cercanía entre ambos parecía inevitable, como si fueran dos planetas atrapados en la órbita del otro, incapaces de resistir la atracción gravitacional que los unía. Yo tampoco, confesó él, respondiendo a su declaración anterior. Normalmente soy mucho más cauto. He construido murallas a mi alrededor durante años. Es fascinante cómo a veces necesitamos encontrarnos con alguien que desafíe nuestros patrones establecidos para recordar quiénes éramos antes de que el mundo nos enseñara a protegernos. En ese momento, Alejandro experimentaba una resurrección emocional, un despertar que creía imposible tras tantas decepciones. Lucía se giró lentamente y sus ojos se encontraron nuevamente. Esta vez no había vacilación, no había dudas ni barreras. El beso que siguió fue más profundo, más intenso, como si ambos hubieran cruzado un umbral invisible hacia un territorio donde las máscaras sociales ya no tenían cabida. Sus cuerpos hablaban un lenguaje primordial que trascendía las palabras. Alejandro sintió que las manos de ella temblaban ligeramente mientras desabotonaba su camisa. Ese pequeño temblor, esa vulnerabilidad expuesta, lo conmovió profundamente. Detuvo el beso, por un instante, mirándola a los ojos. ¿Estás segura?, preguntó, dándole espacio para la duda, para el arrepentimiento. Nunca había estado tan segura de algo en mi vida, respondió Lucía con una convicción que disipó cualquier incertidumbre, atrayéndolo hacia ella con determinación. Se amaron con una intensidad que sorprendió a ambos. No era simplemente deseo físico, sino una fusión de almas que se manifestaba en cada caricia, en cada mirada compartida. Era como si, en la desnudez más completa, no solo hubieran despojado sus cuerpos de ropa, sino sus espíritus de las armaduras que habían construido para sobrevivir en un mundo donde la autenticidad es raramente valorada. ¿Te gustaría descubrir más historias que revelan las verdades ocultas detrás de las relaciones? Suscríbete ahora y acompáñame en este viaje de descubrimiento. La metamorfosis que estaba ocurriendo en el interior de Alejandro era silenciosa pero profunda. Como un alquimista que transforma el plomo en oro, sentía que algo dentro de él se estaba purificando, liberándose de años de cinismo y desconfianza. Después, abrazados en la cama, con la ciudad nocturna como único testigo de su encuentro, las conversaciones fluyeron hacia territorios más íntimos. El espacio seguro que habían creado entre ellos invitaba a las confesiones, a compartir no solo sus sueños, sino también las cicatrices que habían forjado sus caracteres. Lucía le contó sobre su lucha para establecer su negocio en Sevilla, sobre los clientes que no pagaban, sobre las noches de trabajo hasta el amanecer para cumplir con plazos imposibles. Le habló de su familia humilde, su padre, conductor de autobús, y su madre, enfermera, que siempre la habían apoyado incondicionalmente, a pesar de no entender completamente su pasión por el diseño. Ellos querían que estudiara algo seguro,
explicó con una sonrisa nostálgica. Pero cuando les mostré mi primer logotipo publicado en una revista, vi orgullo en sus ojos. Desde entonces, han sido mi roca. Hay una belleza particular en las historias de perseverancia, en los relatos de quienes construyen sus caminos desde cero, sin privilegios ni ventajas. Mientras escuchaba a Lucía, Alejandro reconectaba con partes de su propia historia que había enterrado bajo capas de éxito material. Alejandro nunca había sido un hombre de confesiones. La vulnerabilidad no tenía cabida en el mundo de los negocios, donde cada debilidad podía ser explotada por competidores hambrientos de éxito. Sin embargo, envuelto en la intimidad de ese momento, las capas de protección que había construido durante años comenzaron a disolverse como murallas de sal bajo la lluvia. ¿Sabes? Todo lo que ves, los edificios, las empresas, las cuentas bancarias, son solo distracciones, confesó mientras acariciaba suavemente el cabello de Lucía. Construí un imperio, pero vivo en un desierto emocional. La gente no se acerca a mí, se acerca a lo que represento, a lo que pueden obtener. Por primera vez en años, Alejandro verbalizó el vacío que sentía a pesar de su aparente éxito. Habló sobre cómo, tras repetidas decepciones, había perdido la capacidad de confiar en las personas, de creer en conexiones genuinas. Cada palabra que pronunciaba era como una piedra que removía de un pozo profundo, permitiendo que el agua clara comenzara a fluir nuevamente. «Eres diferente a todas las mujeres que he conocido», murmuró, sorprendido por la autenticidad de su propia emoción. No era una frase ensayada ni una estrategia de seducción. Era una verdad que brotaba directamente de un lugar olvidado en su interior. «Y tú eres mucho más de lo que imaginé cuando vi ese traje caro», respondió ella, dibujando pequeños círculos en su pecho con la yema de los dedos. Hay un despertar particular que ocurre cuando nos permitimos ser verdaderamente vistos por otro ser humano. No es solo un reconocimiento superficial, sino una validación profunda de nuestra existencia, más allá de las máscaras sociales. Alejandro estaba experimentando ese renacimiento emocional en brazos de una mujer que paradójicamente parecía no estar impresionada por todo aquello que los demás valoraban en él. Cerca de las 3 de la madrugada, Lucía se quedó dormida acurrucada contra su pecho. Alejandro permaneció despierto por más tiempo, observando su rostro sereno bajo la suave luz que se filtraba por la ventana. Había una paz en sus facciones, una inocencia que contrastaba con la dureza del mundo al que él estaba acostumbrado. Mientras contemplaba cada detalle de su rostro, sintió algo transformándose en su interior, como un jardín largamente abandonado, donde inesperadamente comienzan a brotar las primeras flores después de un invierno particularmente cruel. Era esperanza. Un sentimiento que hacía tiempo había abandonado, considerándolo un lujo peligroso para alguien que había aprendido a sobrevivir en base a cálculos y estrategias. Cuando finalmente el sueño lo venció, Alejandro experimentó un descanso profundo y reparador, libre de las pesadillas recurrentes que solían atormentarlo. Fue un sonido ahogado de llanto lo que lo arrancó de este reposo pacífico. Confundido, palpó el lado de la cama y encontró el espacio vacío donde debería estar el cuerpo cálido de Lucía. La penumbra de la habitación era casi completa. Encendió la lámpara de la mesilla de noche, parpadeando mientras sus ojos se adaptaban a la súbita claridad. Lo que vio le heló la sangre. Lucía estaba sentada al borde de la cama, de espaldas a él, con los hombros temblorosos por el llanto contenido. Entre sus manos sostenía algo, la sábana, y en el blanco inmaculado del tejido, una mancha inconfundible de color carmesí. «Lucía, ¿estás bien? ¿Estás herida?», preguntó Alejandro con genuina preocupación, acercándose y colocando suavemente una mano sobre su hombro tembloroso.
Ella se giró lentamente. Su rostro, ahora visible bajo la tenue luz de la lámpara, estaba surcado por lágrimas silenciosas. Sus ojos, antes llenos de confianza y calidez, ahora reflejaban una mezcla de vergüenza y vulnerabilidad que conmovió profundamente a Alejandro. «Alejandro, yo necesito contarte algo», susurró con voz entrecortada. «Algo que debería haberte dicho antes. Hay momentos en la vida que funcionan como portales entre dos realidades. Estás en un universo conocido y de pronto una confesión, una revelación, te transporta a un territorio completamente nuevo donde las reglas son diferentes. Alejandro estaba a punto de cruzar uno de esos umbrales. «Puedes contarme cualquier cosa», respondió él, sentándose a su lado, intentando descifrar qué podría haber provocado tal angustia en ella. Lucía respiró profundamente, como reuniendo todas sus fuerzas para pronunciar las palabras que finalmente salieron casi en un suspiro. Era virgen. El impacto de esta confesión fue como una onda expansiva que resonó en cada rincón de la conciencia de Alejandro. Miles de pensamientos pasaron por su mente en cuestión de segundos. La timidez inicial de ella, su nerviosismo al desabrochar su camisa, sus manos temblorosas, la forma en que se había entregado con tanta confianza y abandono. Todo cobraba un nuevo significado a la luz de esta revelación. No era solo una mancha de sangre en una sábana. Era el testimonio físico de un acto de confianza absoluta, de una entrega que trascendía lo meramente físico. La magnitud de lo que había ocurrido entre ellos adquiría ahora dimensiones que Alejandro nunca hubiera imaginado. Esa noche marcó el 1906, inicio de una transformación en ambos. Lo que comenzó como un encuentro casual en un restaurante de lujo, evolucionó hacia una relación que, semana tras semana, mes tras mes, parecía profundizarse y fortalecerse. Lucía se mudó a Barcelona. Comenzó a colaborar en proyectos de diseño para las empresas de Alejandro y gradualmente ambos construyeron una vida compartida llena de promesas y planes futuros. Hasta que una tarde, 6 meses después, en el lujoso ático que ahora compartían, la máscara finalmente cayó. «¿Realmente creíste que todo esto fue espontáneo?», le dijo Alejandro con una frialdad que contrastaba radicalmente con la calidez a la que ella se había acostumbrado. Sus ojos, antes cálidos y atentos, ahora la observaban con una distancia clínica que heló el corazón de Lucía. Nuestro encuentro en el hotel, mi oferta de trabajo, este apartamento, todo fue meticulosamente planeado. La revelación golpeó a Lucía como una traición incomprensible. La narrativa que había construido sobre su relación, sobre el hombre que amaba, se desmoronaba ante sus ojos como un castillo de naipes. «¿De qué estás hablando?», logró articular mientras sentía que el suelo se abría bajo sus pies. «Investigo a mis candidatas durante meses antes de abordarlas», continuó él, como si estuviera explicando una estrategia de negocios. «Tus gustos, tus rutinas, tus debilidades, todo estaba catalogado en mi investigación. Incluso ha sido una relación seria. Aunque debo admitir que tu virginidad fue una sorpresa, una variable inesperada en mi ecuación. Lo que Lucía no sabía, lo que no podía imaginar en ese momento de devastadora claridad, era que estaba a punto de descubrir no solo la verdad sobre Alejandro, sino un secreto mucho más oscuro que conectaba su historia con la de otras mujeres que habían cruzado el camino de este hombre antes que ella. «Es un experimento fascinante en realidad», continuó Alejandro, ahora moviéndose por el elegante apartamento como si estuviera dando una conferencia académica. Sus gestos eran fluidos, calculados, carentes de la calidez que Lucía había creído ver en él durante meses. «Quiero saber cuánto tiempo tarda una mujer inteligente e independiente en volverse completamente dependiente de mí».
cuánto de su identidad está dispuesta a sacrificar por amor y dinero. La frialdad clínica de sus palabras contrastaba brutalmente con la intensidad emocional que habían compartido. Era como si una máscara hubiera caído, revelando a un completo desconocido detrás de los rasgos familiares del hombre que Lucía creía amar. «Eres un psicópata», logró articular ella, sintiendo como cada palabra de él reconfiguraba su realidad, como piezas de un rompecabezas que formaban una imagen cada vez más perturbadora. Alejandro sonrió ante la acusación, como si le divirtiera la simplicidad del diagnóstico. «Soy un científico social y tú has sido una cobaya excepcional», respondió con un desdén que cortaba como un cuchillo. «En apenas 2 semanas abandonaste tu vida, tus clientes, tu independencia, todo por mí». Las palabras se clavaron en Lucía como dardos envenenados. Lo más doloroso no era la crueldad con que las pronunciaba, sino la verdad innegable que contenían. Haciendo un repaso mental de las últimas semanas, Lucía se dio cuenta con horror de que él tenía razón. Había descuidado a sus clientes en Sevilla, había dejado de lado proyectos personales, había postergado llamadas a su familia, todo, para adaptarse a la vida que Alejandro le ofrecía. La metamorfosis había sido tan gradual, tan sutil, que no había percibido cómo su identidad se iba diluyendo, cómo sus prioridades se habían reordenado alrededor de un hombre que ahora revelaba haber estado manipulándola desde el principio. «Ves, el patrón siempre se repite», continuó él, sirviéndose tranquilamente un whisky mientras observaba el impacto devastador de sus palabras en ella. Al final del primer mes, están completamente aisladas de sus vidas anteriores. En el segundo mes comienzan a presionar por compromisos más serios. En el tercero, Alejandro se encogió de hombros con una indiferencia que helaba la sangre, dejando la frase suspendida en el aire como una amenaza velada. «¿En el tercero qué?», preguntó Lucía, aunque una parte de ella temía la respuesta. Hay verdades que funcionan como espejos implacables, reflejando no solo quién es realmente la persona frente a nosotros, sino también aspectos de nosotros mismos que preferimos no ver. Lucía estaba experimentando esa doble revelación. Descubría la verdadera naturaleza de Alejandro mientras confrontaba su propia vulnerabilidad ante la manipulación emocional. Lo más perturbador era reconocer que todas las señales habían estado allí desde el principio. La casualidad demasiado perfecta de su encuentro, la generosidad excesiva, la manera en que él parecía anticipar sus necesidades y deseos. Lo que había interpretado como conexión profunda era en realidad el resultado de un estudio meticuloso de su personalidad y comportamiento. Este tipo de manipulación psicológica representa una de las formas más sofisticadas de control emocional. No utiliza la fuerza bruta ni la amenaza directa, sino que explota nuestra necesidad humana más básica, el deseo de sentirnos vistos, comprendidos y valorados. Es precisamente en los territorios más sagrados de nuestra intimidad donde somos más vulnerables al engaño. En el tercer mes, Alejandro completó la frase con una frialdad que heló la sangre de Lucía. «Las descarto y ellas mueren. Toman decisiones desesperadas cuando se dan cuenta de que el cuento de hadas ha terminado». La brutalidad de sus palabras golpeó a Lucía como una bofetada física. No era solo la confesión de manipulación lo que la aterrorizaba, sino la implicación macabra detrás de esa frase aparentemente simple. «Ellas mueren». Una transformación radical ocurrió en su percepción del hombre frente a ella. Ya no veía al amante atento y comprensivo, sino a un depredador que observaba el sufrimiento ajeno con la distancia clínica de quien estudia insectos bajo una lupa. Lucía se levantó bruscamente del sofá, como si la proximidad física con él fuera repentinamente insoportable.
¿Qué les hiciste?, logró articular, mientras un escalofrío recorría su columna vertebral. Yo no les hice nada, respondió él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ellas se lo hicieron a sí mismas cuando comprendieron que todo había sido un experimento. La desesperación tiene formas fascinantes de manifestarse. La casualidad que había iniciado su relación, aquel derrame de vino en el vestido, ahora adquiría dimensiones siniestras. Cada gesto romántico, cada palabra de apoyo, cada momento de intimidad compartida, todo había sido parte de una coreografía macabra diseñada para observar su gradual dependencia emocional. Y ahora, querida Lucía, continuó Alejandro, acercándose a ella con la confianza de quien sabe que tiene el control absoluto de la situación, tienes una opción. Puedes intentar huir como todas lo intentaron, denunciarme aunque no tengas pruebas de nada, o aceptar las reglas del juego y disfrutar de los beneficios mientras duren. La propuesta era tan monstruosa como reveladora de la mentalidad retorcida de Alejandro. Para él, incluso esta confrontación formaba parte del experimento, una nueva fase donde observaría cómo reaccionaba ella ante la verdad desnuda. ¿Qué beneficios?, preguntó Lucía, ganando tiempo mientras su mente buscaba desesperadamente una salida. El dinero no es mentira, respondió él con pragmatismo escalofriante. Los contratos no son mentira. Puedes hacerte rica, Lucía. Solo tienes que aceptar que nuestro romance tiene fecha de caducidad. La proposición resonaba con obscena claridad en el lujoso ático que ahora parecía una jaula dorada. Lucía medía cada palabra, cada gesto, consciente de que estaba enfrentando no solo a un manipulador, sino posiblemente a un hombre implicado en la muerte de varias mujeres. ¿Y si no acepto?, preguntó, luchando por mantener la compostura, por no mostrar el terror que crecía en su interior. Alejandro sonrió fríamente, una sonrisa que nunca antes había visto en él, como si una máscara hubiera caído completamente. Entonces descubrirás por qué las otras tomaron decisiones tan desesperadas. El silencio en el apartamento se volvió ensordecedor. Las implicaciones de sus palabras flotaban en el aire como un veneno invisible. No era una amenaza explícita, pero precisamente su ambigüedad la hacía más aterradora. Las revelaciones de Alejandro habían alterado irrevocablemente el tejido de la realidad para Lucía. Era como despertar en un universo paralelo donde todo lo familiar se había transformado en algo monstruoso. El hombre que había amado, en cuya presencia se había sentido más segura que nunca, era en realidad la fuente de peligro más grande en su vida. Mientras el silencio entre ellos se espesaba como niebla tóxica, la mente de Lucía trabajaba a toda velocidad, calculando sus opciones. El miedo había encendido en ella un instinto de supervivencia que ahora dominaba cada uno de sus pensamientos. Necesitaba tiempo, espacio para pensar con claridad, lejos de la influencia manipuladora de Alejandro. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó, intentando que su voz sonara firme a pesar del terror que sentía por dentro. Alejandro consultó su reloj con la tranquilidad de quien tiene todo el tiempo del mundo. Hasta mañana por la mañana. Después de eso, las cosas se vuelven desagradables. La amenaza velada flotaba en el aire como un perfume venenoso. Lo que resultaba más perturbador era la absoluta calma con la que Alejandro manejaba toda la situación. Parecía completamente relajado, como si estuvieran discutiendo los términos de un contrato de negocios y no el destino de su vida. «Necesito aire fresco para pensar», dijo Lucía, levantándose y caminando hacia la puerta con una aparente calma que contradecía el caos en su interior. Cada paso hacia la salida requería un esfuerzo consciente para no correr desesperadamente. «Claro», respondió él con una sonrisa que ahora le parecía macabra. Pero Lucía
Ella se detuvo y se giró. «No hagas nada estúpido. No quieres terminar como las otras». En el ascensor, con las piernas temblorosas, Lucía sacó su teléfono y escribió rápidamente un mensaje. «Emergencia. Ha confesado todo. Necesito verte ahora mismo». Enviárselo a Diego era la única opción que tenía en ese momento. 6 meses atrás, jamás habría imaginado que estaría en esta situación, colaborando secretamente con un detective mientras fingía estar enamorada de un hombre que ahora sospechaba era responsable de múltiples muertes. La respuesta llegó casi instantáneamente. «Estoy en el estacionamiento del edificio. Entra en mi coche». El mensaje confirmaba lo que Lucía ya sabía. Esta confrontación no había sido casual. El destino había comenzado a tejer su red mucho antes de que ella fuera consciente. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el vestíbulo, Lucía escaneó rápidamente el área, temiendo encontrarse con alguno de los muchos contactos de Alejandro que podrían informarle de sus movimientos. El camino hasta el estacionamiento parecía interminable. Cada paso, una decisión consciente entre huir o sucumbir al miedo paralizante. Finalmente, divisó el vehículo negro donde Diego esperaba. Sin mirar atrás, corrió hacia él y entró rápidamente, sintiendo que por primera vez en horas podía respirar. «Lo conseguimos», dijo Diego, mostrándole una pequeña grabadora digital. «Capté todo. Esto es más que suficiente para reabrir los casos». La revelación golpeó a Lucía como una nueva onda expansiva. No solo había sido parte de un retorcido experimento psicológico, sino que además había estado participando sin saberlo en una operación encubierta para atrapar a Alejandro. La capa de engaño bajo la que había vivido durante meses se hacía aún más profunda y compleja. Este es precisamente el tipo de encrucijada existencial que revela nuestra verdadera esencia. Cuando todas las certezas se desmoronan, cuando descubrimos que hemos estado viviendo en una realidad fabricada, emerge nuestra auténtica naturaleza. La transformación que Lucía estaba experimentando iba mucho más allá del shock inicial. Era un despertar radical a una verdad que, aunque dolorosa, le ofrecía la posibilidad de una libertad que nunca antes había conocido. Ahora, quiero revelarte un giro aún más sorprendente en esta historia, porque lo que Diego estaba a punto de confesarle a Lucía añadiría una nueva dimensión de complejidad a esta red de engaños. En el mundo de las verdades ocultas, rara vez existe una narrativa simple de héroes y villanos. Más bien, encontramos zonas grises donde las motivaciones se entrelazan en patrones insospechados. Si alguna vez has descubierto que una situación era mucho más compleja de lo que inicialmente parecía, escribe en los comentarios: «Nada es lo que parece». El problema es que no confesó explícitamente haber matado a nadie, explicó Diego mientras conducía rápidamente por las calles de Barcelona. Solo admitió la manipulación psicológica y ese patrón de comportamiento. Habló de que ellas mueren, pero lo plantea como si fueran decisiones propias de las mujeres, no acciones directas suyas. Lucía analizaba la grabación, procesando no solo las palabras de Alejandro, sino también las implicaciones de su propia participación inconsciente en esta operación. Pero esto es suficiente para reabrir las investigaciones sobre las muertes de esas mujeres, ¿verdad? Hubo un silencio incómodo. Diego ajustó el espejo retrovisor, evitando su mirada. «Diego», insistió Lucía, una nueva inquietud creciendo en su interior. «¿Por qué esos casos se cerraron en primer lugar?» El detective suspiró profundamente. «Lucía, hay algo que debes saber». Otro silencio, más pesado que el anterior. «Alejandro sabe sobre mi investigación por corrupción. Dijo que fue él quien me pagó para archivar los casos». El impacto de esta revelación fue como un golpe físico. La verdad oculta
emergía como una criatura monstruosa desde las profundidades, reconfigurando toda la narrativa que Lucía había construido sobre esta situación. No solo Alejandro había estado manipulándola, sino que ahora descubría que Diego, su supuesto aliado, también guardaba secretos oscuros. Estaba fanfarroneando, intentando confundirte, continuó Diego, pero su tono carecía de convicción. ¿Lo estaba?, preguntó Lucía, notando cómo él desviaba la mirada. La expresión en el rostro de Diego cambió, revelando una vulnerabilidad inesperada. Hay cosas que no entiendes sobre cómo funciona el sistema, Lucía. A veces, para conseguir justicia, necesitamos hacer concesiones. El corazón de Lucía se hundió. La transformación de su realidad continuaba desplegándose en capas cada vez más complejas y perturbadoras. Nadie era quien parecía ser. Cada nueva revelación era como un espejo distorsionado que reflejaba una verdad más oscura que la anterior. ¿Realmente aceptaste dinero de él?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. El dinero fue utilizado para contratar investigadores particulares, explicó Diego con una intensidad que parecía más dirigida a convencerse a sí mismo que a ella, para conseguir información que la policía oficial no podía obtener legalmente. Los casos fueron archivados temporalmente. Estaba esperando el momento adecuado para reabrirlos. La palabra temporalmente flotaba entre ellos, cargada de ambigüedad moral. Lucía sentía que estaba hundiéndose cada vez más en una red de mentiras y manipulaciones, donde las fronteras entre víctimas y perpetradores, entre héroes y villanos, se difuminaban hasta volverse irreconocibles. Es fascinante observar cómo nuestras percepciones sobre la verdad y la justicia se ven desafiadas cuando descubrimos que operan en zonas grises. La mentalidad binaria de buenos contra malos colapsa ante la complejidad de las motivaciones humanas. Lo que Diego estaba revelando era precisamente ese territorio incómodo donde las decisiones éticas se vuelven nebulosas, donde los medios cuestionables pueden justificarse en nombre de fines supuestamente nobles. Este descubrimiento representaba para Lucía no solo una crisis de confianza, sino un profundo cuestionamiento filosófico. ¿Hasta qué punto podemos comprometer nuestros principios en nombre de la justicia? ¿Es posible combatir la oscuridad sin contaminarse con ella? ¿Quién más sabe sobre esto?, preguntó Lucía, intentando reconstruir el rompecabezas de engaños y manipulaciones en el que se había convertido su vida. Nadie, solo yo, tú, y ahora tenemos la grabación, respondió Diego encendiendo el motor del coche. Ahora vamos a la comisaría. Con esta evidencia puedo convencer a mis ex colegas para que reabran formalmente las investigaciones. Mientras conducían por las calles concurridas de 1800, Barcelona, Diego explicaba el plan con una seguridad que contrastaba con las revelaciones de sus propios compromisos éticos. Registraremos todo oficialmente. Quedarás bajo protección policial mientras avanza la investigación. Alejandro no podrá tocarte. ¿Y si huye?, preguntó Lucía, imaginando a Alejandro escapando a algún país sin extradición. No lo hará, aseguró Diego. Hombres como él se creen intocables. Además, todas sus empresas están en España. Huir significaría perderlo todo. La lógica parecía impecable, pero Lucía había aprendido en las últimas horas que las certezas podían desmoronarse en cuestión de segundos. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Al ver el nombre en la pantalla, su corazón dio un vuelco. «Es él», susurró. Diego asintió, haciendo un gesto para que contestara y activara el altavoz. «Aló, Lucía». La voz de Alejandro sonaba extrañamente relajada, casi amistosa. «¿Dónde estás?» «Caminando por la playa», mintió ella, sorprendiéndose de su propia capacidad para mantener la voz firme. «Pensando»,
Excelente. Espero que llegues a una decisión sensata. Hubo una pausa calculada. A propósito, ¿conoces a una chica llamada Marta? ¿Tu socia en Sevilla? La sangre de Lucía se heló instantáneamente. Marta, su mejor amiga desde la universidad, la persona que la había apoyado incondicionalmente cuando decidió establecer su estudio de diseño, ahora estaba siendo arrastrada a esta pesadilla por su culpa. ¿Qué pasa con Marta? Logró articular mientras Diego aceleraba el coche, haciendo señales a otros vehículos para que se apartaran. Nada aún. El aún quedó suspendido como una amenaza tangible. Pero sería una lástima que algo le sucediera por causa de tus decisiones equivocadas. El pánico que Lucía había logrado contener hasta ese momento amenazaba con desbordarse. La manipulación de Alejandro había alcanzado un nuevo nivel. Ya no solo jugaba con sus emociones, sino que ahora utilizaba a las personas que amaba como piezas en su macabro juego de ajedrez. Alejandro, deja a Marta fuera de esto, exigió, la indignación momentáneamente más fuerte que el miedo. Solo te estoy diciendo que tus decisiones tienen consecuencias, mi amor, respondió él, su voz destilando una falsa preocupación que ahora sonaba grotesca. Para ti y para las personas que amas. ¿Me estás amenazando?, preguntó Lucía directamente, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Estoy siendo realista. Vuelve a casa, Lucía. Vamos a resolver esto como adultos. La llamada terminó abruptamente, dejando tras de sí un silencio cargado de implicaciones siniestras. El rostro de Lucía reflejaba el puro terror que sentía por la seguridad de su amiga. Está amenazando a mi mejor amiga, dijo, entrando en un estado de pánico que amenazaba con paralizarla completamente. Este es precisamente el punto crítico donde muchas personas sucumben al miedo, donde las amenazas logran su objetivo de controlar a través del terror. Sin embargo, las presiones extremas a veces catalizan una respuesta inesperada. En lugar de ceder, algo se cristaliza en nuestro interior. Una determinación que surge desde un lugar que ni siquiera sabíamos que existía. Calma, dijo Diego, manteniendo la vista en la carretera. Llamaremos a la policía de Sevilla para que también la protejan a ella. La resiliencia humana es uno de los recursos más subestimados que poseemos. Ante las adversidades más extremas, ante manipulaciones que parecerían imposibles de contrarrestar, existe en nosotros una capacidad innata para encontrar soluciones creativas, para adaptarnos y sobrevivir. El viaje interior que Lucía estaba experimentando la estaba llevando a descubrir esta fuerza interna que todos poseemos, pero que rara vez tenemos que utilizar en situaciones cotidianas. Cuando llegaron a la comisaría, la sensación de alivio que comenzaba a sentir Lucía se evaporó instantáneamente. Allí, en la recepción, como si hubiera anticipado cada uno de sus movimientos, estaba Alejandro. No estaba solo. Lo flanqueaban dos hombres de traje oscuro con maletines que solo podían ser abogados de alto perfil. La sonrisa en su rostro era la de un jugador de ajedrez que ha anticipado el jaque mate con varios movimientos de antelación. «Hola, Lucía, Diego», saludó con una frialdad que contrastaba con la aparente cordialidad de sus palabras. «He venido a entregarme voluntariamente». La declaración dejó a ambos paralizados. Este giro inesperado violaba todas las predicciones que Diego había hecho sobre el comportamiento de Alejandro. Era como si estuvieran participando en una obra de teatro cuyo guión solo él conocía. «¿Entregarte?», preguntó Diego, claramente descolocado por este movimiento inesperado. «Sí», respondió Alejandro con una calma inquietante. «Quiero confesar mi participación en las muertes de Carmen Molina, Sofía Ríos y Pilar Mendoza». Los nombres cayeron como piedras en el silencio de la comisaría. Eran los nombres que Diego había
mencionado en el coche, las mujeres cuyas muertes habían sido clasificadas como suicidios, pero que ahora con esta confesión adquirían una nueva dimensión criminal. Uno de los abogados dio un paso adelante. Mi cliente está dispuesto a colaborar integralmente con la justicia a cambio de algunas garantías. ¿Qué garantías?, preguntó Diego, intentando recuperar el control de una situación que se deslizaba rápidamente fuera de su comprensión. Que sea tratado como colaborador arrepentido, explicó el abogado con precisión profesional, y que la señorita Vega no sea perjudicada por los delitos que cometió. ¿Qué delitos?, protestó Lucía, sintiendo cómo el suelo volvía a abrirse bajo sus pies. Fue entonces cuando Alejandro sonrió, una sonrisa triste que contenía un universo de manipulación y cálculo. Lucía, ¿realmente creíste que no sabía que estaba siendo grabado? ¿Que no noté el pequeño dispositivo en tu vestido? Instintivamente, Lucía tocó el lugar donde había escondido la diminuta grabadora que Diego le había proporcionado semanas atrás. La revelación era devastadora. Incluso cuando creía estar recuperando el control, seguía siendo una pieza en el tablero de Alejandro. Extorsión, mi amor, continuó él con falsa dulzura. Intento de chantaje a un empresario respetado mediante grabaciones obtenidas ilegalmente. Diego puede confirmarlo. Eso es un delito. Diego palideció visiblemente. Lucía, no digas nada más sin un abogado. Oh, pero yo quiero que hable, intervino Alejandro con una sonrisa depredadora. Quiero que cuente a los policías cómo un detective corrupto la convenció para participar en un esquema de chantaje contra mí. La transformación de víctima a victimario ocurrió con una velocidad vertiginosa. Antes de que Lucía pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un oficial de policía que había estado escuchando la conversación dio un paso al frente. «Ustedes dos están arrestados», declaró, mientras otro agente se acercaba con esposas. El shock dio paso a una sensación de irrealidad absoluta. Mientras las esposas frías se cerraban alrededor de sus muñecas, Lucía miró a Alejandro y vio que sonreía, no con rabia ni con odio, sino con la satisfacción serena de quien ha ejecutado un plan perfecto. «Ah, Lucía», dijo suavemente mientras los conducían hacia el interior de la comisaría. «Olvidé mencionar que esto también forma parte del experimento. Quiero ver cuánto tiempo tarda una mujer inteligente en darse cuenta de que estaba jugando un juego cuyas reglas nunca conoció». En ese momento, una verdad fundamental cristalizó en la mente de Lucía. Había subestimado completamente a Alejandro Montero. No era simplemente un manipulador emocional o un depredador. Era un estratega brillante que había anticipado cada movimiento que ella podría hacer, construyendo un laberinto donde cada aparente salida la conducía exactamente donde él quería. Y así, amigos, llegamos al final de esta historia donde las apariencias engañan y las verdades ocultas cambian todo lo que creíamos saber. La forma en que Alejandro manipuló cada situación nos muestra que a veces los depredadores emocionales son maestros del ajedrez social, anticipando movimientos que ni siquiera sabemos que estamos haciendo. ¿Te has sentido identificado con alguna parte de esta historia? Quizás hayas reconocido patrones similares en relaciones pasadas, o tal vez